Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 5. Esta carta de la cual nosotros ya hemos expresado en los primeros videos sobre la carta a los hebreos, que es importante entender eso. Es importante entender que la carta fue escrita por un hebreo hacia otros hebreos. Y nosotros, siendo de las naciones, o como también algunos se le conocen como gentiles, no israelitas, no judíos, estamos metiéndonos en una conversación entre hebreos. Pero como nosotros hemos creído en el Elohim de los hebreos y hemos creído en el Mesías de los hebreos y hemos adoptado la fe de los hebreos y la instrucción que se le dio a los hebreos y hemos sido injertados en ese buen olivo en la cual estaban los hebreos y somos descendencia del padre de la fe de esos hebreos, Abraham, el cual viene a ser también el padre de nosotros. Una vez nosotros nos volvemos imitadores de la fe de Abraham, o sea, somos linaje de Abraham, coherederos, partícipes de la herencia de esa simiente de Abraham, que es el Mesías. Y entendiendo que nosotros somos también partícipes de esas promesas, ciudadanos de esa misma ciudad, instruidos en la misma fe, creyentes en el mismo Mesías, pues nos introducimos a capacitarnos sobre la exhortación, afirmación, revelación que se le dio a estos hombres. Y terminamos en el capítulo anterior, capítulo 4, diciendo que el Mesías ese era o fue ese Cohen Hagadol, pero que a la misma vez se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin transgresión a la Torah, sin pecado. Y eso nos hace que nosotros nos acerquemos confiadamente, porque no nos estamos acercando hacia un trono de alguien que no tiene misericordia, que no tiene piedad, que no sabe realmente qué es lo que es padecer, qué es lo que es ser tentado. No, alguien que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y por eso nosotros nos acercamos, así como se acercaba el pueblo de Israel al Cohen Hagador en Yom Kippur, para alcanzar misericordia y gracia. Entonces, sigue en el capítulo 5 hablando de esa tipología, de esa analogía, sobre el rol de ese Cohen Hagadol terrenal, para que nosotros podamos entender el rol de ese Cohen Hagadol celestial. Dice, porque todo Cohen Hagadol, todo sumo sacerdote, capítulo 5 del libro de a los Hebreos, verso 1, todo sumo sacerdote se escoge de entre los hermanos y se le nombra o se le constituye a favor de los hombres delante de Elohim para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión, o puede para que se muestre paciente, ¿verdad? Y puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. O sea, este Cohen Hagadol, por poner un ejemplo, Aarón, que fue el primer Cohen Hagadol, se compadecía del pueblo,
tuvo misericordia del pueblo. Y por eso, cada vez que el pueblo se rebelaba contra el Todopoderoso, él automáticamente, él y Moshe, ¿qué hacían? Iban, doblaban rodillas. Padre, para la plaga, Padre, para que la serpiente los esté mordiendo. Padre, ten piedad de ellos, no los sigas exterminando. Y hacían un corbán, un sacrificio, a favor de los extraviados. Porque entendía que él también estaba rodeado de debilidad y sabía que él no estaba exento. Y por eso él presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Dice, y por causa de esa debilidad debe de ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. ¿Sabe? Él sabía que él no estaba exento. Hablando del Cohen Hagadol terrenal, del cual estamos hablando de la tipología de lo que iba a representar el Mesías en un presente que es el que estamos hoy. Y él estaba rodeado de debilidad y por eso él presentaba ofrenda y sacrificio por esos pecados y primeramente por los de él mismo, primeramente como estaba estipulado en esa Torah, en esa instrucción que se estaba especificando a los Leví, a el rol que tenía que hacer el levita o el Cohen Hagadol, el procedimiento que tenía que hacer antes de entrar al Mishkan, qué ropa tenía que tener, cuál era la purificación, qué sacrificios tenía que hacer, qué tenía que hacer antes de entrar, por ejemplo, el sumo sacerdote al lugar santísimo, cuál era el procedimiento, qué sacrificio tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Todas esas instrucciones y mandamientos que se le dieron a ellos, que también se le conoce aquí como ley, que si el Todopoderoso lo permite, en el próximo video del capítulo 6, vamos a hablar un poco sobre esos grupos para poder tener un poquito de más entendimiento sobre a qué se refiere y cuál es parte de la confusión que muchos a veces engloban todo en un solo grupo. Y dice, y por causa de eso debe de ofrecer por sí mismo, dice. Y nadie, o sea, esto es otra de las cosas que también nos ayuda a afirmar, entender quién es el Mesías, por qué el Mesías está ahí, quién lo constituyó, cuál es su rol, cómo nosotros tenemos que vernos. Dice, y nadie toma esa dignidad para sí mismo. Tiene que ser llamado, sí, o si no, el que ha sido llamado por Elohim, como lo fue Aarón. O sea, Aarón no fue allí con Moshe a decir, mira, Moshe va a ser el líder y yo voy a ser el sumo sacerdote. Eso no fue a dedo, como decimos nosotros. Eso no fue que ellos le dijeron así porque sí. No, dice, el Todopoderoso lo llamó a Aarón y le dijo, tú vas a ser el cohengador. Él lo constituyó conforme a los términos de los mandamientos que se habían establecido en función del que iba a ejercer esa posición. Dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse Cohen Hagadol o sumo sacerdote, sino el que lo glorificó fue el que le dijo. O sea, el Mesías no dijo, llegué aquí, soy de la tribu de Judá, me voy a glorificar yo mismo, me voy a hacer Cohen Hagadol. Yo soy ahora el que voy a interceder por ustedes. Ustedes si quieren entrar al Padre y hallar oportuno socorro, tienen que ser por medio de mí. No, eso lo hizo el Padre. El Padre fue el que constituyó, el que le dio esa gloria al Hijo. Como estaba profetizado, que dijo, tú eres mi hijo, o mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres
Cohen, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Mesías, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, y él le oyó por su devoción. En la Reina Valera dice por su temor reverente. Así que aquí nos da una clave a nosotros de imitar esta tipología de lo que hacía el Cohen Hagadol y lo que hizo el Mesías, es para que nosotros aquí presentes imitemos eso. Nosotros queremos ser librados de toda tentación, queremos estar siempre venciendo contra esas acechanzas del pecado. Aquí está la clave. Ofrecer ruegos y súplicas, aún hasta las lágrimas. Aún hasta las lágrimas, a aquel que es el que nos puede librar. Y hacerlo con devoción o con temor reverente. Y el Mesías, aunque era hijo, o sea, aunque era el que el Todopoderoso constituyó y le dio todo eso, aprendió la obediencia mediante y aunque era hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice en otra versión, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Y al ser perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, tú quieres llegar a ser partícipe de esa salvación que da el autor de ella, Yeshua, tienes que obedecerle. Tienes que obedecerle. Una de las palabras clave que resume la obediencia es el amor. El Mesías se lo dijo a sus discípulos: si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Mesías? Dice él mismo: yo no digo nada por mí mismo, sino lo que escucho del Padre, eso digo. Y si ven, aquí está hablando de que el Mesías fue obediente en todo, sin pecar. ¿Obediente a qué? A todo lo que el Padre le dio. Y no solamente a la Torá, sino también a lo que estuvimos hablando en unos videos anteriores, a esos mandamientos directos, a esos mandamientos de vete y haz esto, vete y haz lo otro. O sea, a todo eso el Mesías fue obediente y por eso fue perfeccionado y fue llegado a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Y Elohim lo proclamó, Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec. Y aquí viene algo, ¿verdad? Por lo cual termina este capítulo, que es corto, dice claramente: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Pues después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra, o sea, los principios elementales de la palabra de Elohim. ¿Y qué es la palabra de Elohim? Creo que todos sabemos cuál es la palabra de Elohim. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Y aquí hay algo que también tenemos que resaltar. Porque tenemos que unir esto
con el principio básico de cómo o qué herramientas tenemos que utilizar para entender la escritura. Y una de ellas que estuvimos hablando fue ¿a quiénes se le está hablando? Se les está hablando a unos hebreos que entienden o deberían de entender ya, porque año tras año, año tras año, año tras año, año tras año, estaban viendo el mismo proceso, el mismo proceso, el mismo proceso, el mismo proceso en el Mishkan, de cómo el Cohen Hagadol entraba, cuál era su función, cuál era el propósito, qué tenía que hacer, por qué él sacrificaba primero por ellos, por qué por los ignorantes, por qué por los extraviados, porque todo esto. Y ahora que están ellos entendiendo y creyendo en la revelación del Mesías, Yeshua, y sabiendo que todo esto era tipología y el cumplimiento de lo que el Mesías iba a cumplir y hacer, y cuál era la función del Mesías, en dónde está el Mesías ahora mismo, cuál es su rol, quién fue el que lo puso ahí, que está por encima de Moshe, que está por encima de los Malachim, que está por encima de todos los sumos sacerdotes terrenales, conforme a lo que se le ordenó a la tribu de Aarón, o de Leví, que vino a ser Aarón el primer Cohen Hagadol. Se supone que ellos ya entendieran todo esto. Y a ellos les está diciendo, ustedes todavía se están haciendo tardos para oír. O sea, todavía ustedes están en la mentalidad de que ustedes necesitan el Cohen de la tribu de Leví, que ustedes saben muy bien que son hombres que dejaron mi pacto, muchos de ellos, que siguieron sobre el deseo de su corazón, que conforme a la historia, muchos de ellos se habían adjudicado ese puesto, pero ni tan siquiera cualificaban para ello, sino solamente daban cierta cantidad de dinero y los romanos le daban la autoridad para que él lo ejerciera. Y ellos entendiendo todo esto, dicen, ¿cómo es que ustedes todavía no han entendido? Todavía no han entendido cuál es el propósito de la fe, de los mandamientos, de lo que dice la Escritura, de saber para qué fuimos instruidos en la Torá, de saber que ya el Mesías hizo todo, promesas mayores, pacto, ejerciendo algo mucho mayor que traspasó los cielos. Y ustedes entendiendo todo esto, supone que ya ustedes sean maestros. Pero parece que ustedes tienen necesidad de que yo les vuelva a hablar otra vez de cuáles son los rudimentos, de que para qué fue dada la Torá, por qué fue que el Cohen de la tribu de Aarón hacía todos estos sacrificios, que se supone que yo los instruyo otra vez de que no, lo que va a hablar más adelante. Pero ustedes todavía, parece que todavía no entienden esto y llevan toda una vida viendo todo ese proceso. Y por eso dice, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para madurez, a los que han alcanzado madurez, para los que por el uso se alimentan, para los que por el uso o para los que practican tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y muchos, por eso digo que esta es una palabra de exhortación y de afirmación en lo que nosotros creemos, porque es tipología de todas estas cosas, y llevándolo al presente, pues también nos encontramos con experiencia de que varias personas nos hemos encontrado con la enseñanza que también nosotros, este servidor, en una ocasión se le enseñó y se la creyó, que la letra mata y el espíritu vivifica. Y piensan que se está hablando de la palabra del Todopoderoso. No lo dicen directamente, pero automáticamente
se lo adjudican a todo aquello que todavía no han querido reconocer, que es palabra del Eterno también y que es para su pueblo. Y aquí estamos hablando de que el escritor de esta carta le está diciendo: ustedes viven esto todo el tiempo, viven todo esto el tiempo. Ustedes deben estar ya ejercitados, y ustedes deben haber estudiado la Torá, la Escritura, todo esto, profundizar en ella, ya debe serse ya maestros de esto. Me parece que no. O sea, que le está diciendo que el instruirse en la Escritura, el estudiar la Escritura, capacitarse en ella, meditar en todas estas cosas de... Por eso todo lo que está en la Escritura fue inspirada por el Todopoderoso para instruirnos, para capacitarnos, para exhortarnos, para que nosotros tuviésemos esa capacitación y poder andar en las obras que Él preparó de antemano. Eso de que no, la Torah, eso es viejo, eso ¿qué validez tiene que yo me ponga a estudiar los diferentes procesos que hacía el sumo sacerdote para sacrificar un cordero, sacrificar animales y limpiar a un pueblo? Si ya eso no se va a hacer más nada, si ya eso no está en función, si ahora nosotros estamos en el Mesías. Pues mira, aquí nos está diciendo que tiene mucha utilidad y mucho conocimiento para poder entender realmente todo el beneficio que trajo el ejercicio que hizo el Mesías, la ofrenda que representa el Mesías. ¿Qué es lo que el Mesías está haciendo en función? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud ante ello? Y por eso le dice, los que ya están ejercitados, los que ya están comiendo alimentos sólidos. Muchos también decían, no, todavía tú estás en leche, tú todavía estás un niño espiritual. Hay muchos que ya están en madurez, que ya necesitan alimentos sólidos. Ese alimento sólido al cual se está refiriendo la Escritura, se está refiriendo para todos aquellos que, debido al conocimiento, debido al entendimiento de todos estos procesos, ya están ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Y ya han pasado a un proceso, no brincando el anterior, no diciendo, ya eso como no importa, ya no lo voy a estudiar y me enfoco en esto. No. Primero entiendes lo básico, entiendes el fundamento para cuando pases al siguiente paso, no comience, que es lo que muchos han hecho, no comience a interpretar y a aplicar y a confundir basado en el criterio y conocimiento propio que crees que tiene y no ejercitándote en la madurez y en lo sólido que se ejercita entendiendo el fundamento claro. Por eso mucho ya hemos comprendido y hemos entendido por la gracia del Todopoderoso que ese consejo que nos daban, oye, cuando alguien se convierte, imagínate, alguien todavía ni tan siquiera había entendido el rol, pero decía, yo acepto a Jesús como mi único Salvador. Pero cuando alguien da ese paso, lo primero que hacían era que le daban el Evangelio de Juan. ¿Y qué va a ser una persona neófita cuando lee el Evangelio de Juan? Sin conocimiento, sin entendimiento, que solamente le dicen, ora, que el Espíritu te va a revelar. Lo va a aplicar y lo va a comprender basado en el contexto cultural y de la costumbre y del sistema religioso al cual él se vaya a afinar. Y eso lo vemos automáticamente en todo. En
en todos. Yo lo he visto, lo he experimentado en todo, desde el supuesto personaje que en su vida secular era un comediante, era un comediante. Lo que hacía era decir chiste y a tratar de hacer reír a los demás, basado en la burla de su prójimo. De momento, por una razón personal que haya tenido, se mete en un sistema religioso, llega en el convencimiento de que realmente su vida era un fracaso, ahora quiere mejorar, entra en el proceso de la confesión, de arrepentirse, de querer firmemente cambiar su vida, de aceptar y seguir las pisadas del Mesías, de poner la escritura como el fundamento del código en el cual él va a seguir. Y lo vemos en menos de un año, 2 o 3 meses, haciendo los mismos escenarios de comedia, pero ahora le dicen comedia cristiana. Comedia cristiana. Ya no vamos a hablar grosería, ya no vamos a hablar nada de eso, nos vamos a reír, nos vamos tal vez a burlar igualito, pero sin grosería, sin nada. Ya no vamos a hacer, como dicen, ya no vamos a hacer chistes rojos, ahora van a hacer chistes blancos. Y cuando viene a ver, aplica todo basado en su contexto cultural, en su vivencia personal, y no basado en lo que realmente debemos de hacer, ejercitarnos en ese discernimiento. ¿Que quién nos enseña qué es el bien y qué es el mal? La escritura. La escritura, la Torá, la escritura nos enseña, oye, ejercítate en esto para que todo te vaya bien, para que sepas hacer lo que es bueno y agradable ante el Todopoderoso. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Igual también en aquel que comienza y era un cantante, sea de lo que sea, se convierte o como le llaman, y a los 2 o 3 meses está que el mismo ritmo, la misma vestimenta, la misma todo, pero cantando ahora con letra dirigida hacia lo que él considera y entiende que le salvó su vida y que no es una crítica, no es unas palabras de menosprecio, es una exhortación para poder entender realmente cómo es que somos nosotros los seres humanos cuando no tenemos la instrucción y la capacitación. Por eso Shaul nos dice claramente, no permitas que un neófito sea el que dirija o enseñe en un grupo de congregados. No permitas eso, porque rápido va a ser tentado y como no tiene la solidez sobre el discernimiento entre bien y el mal, va a caer en las garras del enemigo y se va a enaltecer, se va a creer como muchos, los grandes profetas, los grandes evangelistas, los grandes... Y cuando vemos la enseñanza, la esencia, carece en ocasiones del fundamento sólido de la madurez de la escritura. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que todo lo que la escritura nos está enseñando es para nuestro provecho, para nuestra función, para nuestro bienestar. Porque es fácil también a veces decir, no, mira, ahora está saliendo todo el mundo y cada quien se cree jinete solitario, como le llamen, sin conocer a la persona, sin conocer cuántos años lleva instruyéndose, con quiénes se educó, quiénes fueron de una u otra manera los que lo ayudaron, cuántas horas, cuántas oraciones, cuántos ayunos hubieron para que la capacitación de esa persona que como ahora está hablando y exhortando, instruyendo conforme al conocimiento que tiene, como aquel no lo conoce, ves, comienza a tirar. Por eso hay que ser sumamente maduro en todo lo que nosotros decimos
y opinamos. Por eso yo siempre digo, yo no tengo absolutamente nada en contra de ningún sistema religioso. Yo hablo de lo que está en la escritura, hablo de mi experiencia y invito a todos los sistemas religiosos a mejorar en todo, a tener la humildad de decir, oye, hemos estado enseñando esto mal toda nuestra vida. O bueno, en los años de vida que lleven, la persona personal, ¿verdad? La persona personal o el grupo personal que esté ahí, vamos a mejorarlo. ¿Significa que vamos a desechar todo lo que estábamos enseñando? No, sino en aquello específicamente en lo cual entendamos que no estamos o que no estábamos aplicando bíblicamente, como dice la Escritura, o que estaban enseñando algo que realmente contradecía lo que realmente enseña la Escritura. Y eso no significa estar perdido, eso significa entrar en un proceso de ejercitar la madurez que estamos teniendo para entender y empezar a discernir realmente entre el bien y el mal. Muchos lamentablemente toman esto como algo personal, como algo como que directamente para alguien o para... No, esto yo siempre he dicho, mi función y mi rol es este, que todos se apeguen más al Todopoderoso, amen más al Eterno, deseen más seguir las pisadas del Mesías, que llegue el punto en que nuestra identidad sea la identidad en el Mesías, no en ningún sistema, no en ningún dogma, no en ningún lugar, ni cultura, ni país, sino en el Mesías y en la costumbre y cultura del libro que decimos que es la santa palabra del Todopoderoso, sin quitarle y sin añadirle, sin modificarle y sin anular o aplicar basado en lo que a mí me hace sentido o lógico, sino en lo que realmente dice la Escritura. Entonces yo me amoldo a lo que dice la Escritura y no amoldo la Escritura a lo que yo creo o lo que a mí me parece. Ni saco un texto para contradecir un texto anterior. Ni tergiverso un texto para anular una enseñanza de un libro o de un maestro de la Escritura, como en el caso de Shaul o de Kefa, o de las mismas palabras del Mesías Yeshua, y decir, esto no es para mí, es para otro. Porque si o somos seguidores del Mesías, o no lo somos. O seguimos todo lo que Él nos dijo, o entonces estamos a media. Que el Todopoderoso nos siga ayudando y en el próximo capítulo vamos a estar hablando de algo sumamente interesante. De cómo pareciera que el escritor está diciendo algo chocante, que si lo interpretamos a la ligera, podemos llegar a conclusiones totalmente aberrantes. Deseo que el Todopoderoso nos siga bendiciendo en este proceso y caminar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.